Hoy estudiantes, todo en Cristo. Hoy trataremos el tema de logaritmos. Empecemos primero por la primera parte, hablando de su definición y de sus propiedades. Empezaremos, jóvenes. Logaritmos. El logaritmo de un número real positivo n en base b un número diferente de 1 y mayor que 0, es el exponente x al cual hay que elevar la base para obtener el número n. Es decir, miren, el logaritmo de n en base b es igual a x si y solo si esta base elevado a este exponente va a ser igual al número dado, que es n. Esto se lee logaritmo de n en base b, donde x es el resultado del logaritmo, el b es la base y n es el número real y positivo. Por ejemplo, cuando me dicen, por ejemplo, el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3, eso quiere, ¿por qué? Miren, porque 2 es de 2 al cubo, es igual a ¿quién? Es igual a 8. Igual, un quinto elevado a la menos 2 es igual a 25. Igual, 7 a la 0 es igual a 1. ¿De acuerdo? Esta es una identidad fundamental de los logaritmos. Mire, esta es la base de una potencia. ¿De acuerdo? Y esta es la base del logaritmo. Cuando estos son iguales, siempre va a ser igual al número dado, o sea, al n. Por ejemplo, tengo 3 elevado al logaritmo de 8 en base 3. Entonces, como estos son iguales, entonces esto va a ser igual a 8. ¿De acuerdo? Recuerden que el n es positivo, mayor que 0, y b es mayor que 0 y diferente de 1. 2. Vamos al siguiente ejemplo. Siempre tienen que recordar que la base de la potencia debe ser igual a la base del logaritmo. Entonces, si yo tengo 5 elevado al logaritmo de 11 en base 5, entonces la base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Entonces, esto va a ser igual al número, que sería 11. Acá también lo mismo. Tengo 6 elevado al logaritmo de 18 en base 6. La base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Entonces esto va a ser igual a 18. Observación importantísima, jóvenes. Cuando tengo el logaritmo de n en acá, y usted no ven nada en la base, se entiende que la base es 10. ¿De acuerdo? Esto se llama logaritmo decimal. ¿De acuerdo? En cambio, si tengo ln de n así, que es el logaritmo de n en base e, se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano. Pero siempre la base va a ser e en este caso. Propiedades. Siendo b mayor que 0 y b diferente de 1, el logaritmo de 1 en base b va a ser igual a 0. Y el logaritmo de b en base b es igual a 1. Es decir, cuando el número es igual a la base, va a ser igual a 1. Entonces, en este caso, el logaritmo de 1 en base 4 va a ser igual a 0. Porque 4 a la 0 es igual a 1. El logaritmo de 1 en base 7 va a ser igual también a 0. Porque 7 a la 0 es igual a 1. El logaritmo de 5 en base 5, esto es 1. Y el logaritmo de raíz de 2 en base raíz de 2 también va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Vamos al logaritmo de un producto. El logaritmo de a por b en base b va a ser igual al logaritmo de a en base b más el logaritmo de b en base b. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo el logaritmo de 2 en base 6 más el logaritmo de 3 en base 6, esto va a ser igual al logaritmo en base 6 de 2 por 3. O sea, 2 por 3. Y esto va a ser igual el logaritmo de 2 por 3 es 6 en base 6. Y esto va a ser igual a 1. Recuerden que el logaritmo donde la base es igual al número siempre va a ser igual a 1. El logaritmo de un cociente. El logaritmo de a sobre b en base b va a ser igual al logaritmo de a en base b menos el logaritmo de b en base b. Recuerden que ahí b son positivos, ¿de acuerdo? El b debe ser también diferente de 0. Y acá cuando dice positivo implica que a partir del 1. Si tengo el logaritmo de 12 en base 3 menos el logaritmo de 4 en base 3, ¿esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual el logaritmo en base 3 de 12 sobre 4. ¿De acuerdo? Un cociente. Y esto debe ser igual al logaritmo de 12 entre 4 es 3 en base 3. Y esto va a ser igual a 1. Muy bien. Pasemos a la propiedad número 4.
La propiedad número 4 es muy importante, jóvenes. Vamos a ver nosotros la propiedad del sombrerito. ¿De acuerdo? En sí ahí le he puesto dos partes. ¿De acuerdo? Inclusive vamos a hacer por separado. Es el logaritmo de a a la n en base b a la m. Es decir, este n y m, estos exponentes se pasan dividiendo. N sobre m por el logaritmo de a en base b. ¿Qué implica esto, miren, jóvenes? Lo siguiente, miren. Si yo tengo el logaritmo en base 5, esto es 125, que sería 5 al cubo. ¿De acuerdo? Es 5 al cubo. Entonces, este 3, que está como exponente, este 3, hace esto, miren, se evitan cables. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí sería 3, esto va a ser igual a 3 por el logaritmo de 5 en base 5. Y esto vale 1. 1 por 3 sería 3. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 7 en base 7 al cuadrado. ¿Qué pasa con este 2? Este 2 que ven acá, jóvenes, va a pasar invertido acá. ¿De acuerdo? Entonces esto pasaría como un medio. Sería un medio del logaritmo de 7 en base 7. Este es 1, entonces sería un medio. En este caso, esto es el logaritmo de 6 al cubo en base 6 al cuadrado. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Estos dos pasan a multiplicar al logaritmo, pero estos dos se dividen. Sería 3 medios por el logaritmo de 6 en base 6. Como esto vale 1, sería igual a 3 medios. Muy bien. Luego tenemos la propiedad de la inversa. Si tengo 1 sobre el logaritmo de a en base b, esto va a ser igual al logaritmo de b en base a. Es decir, el número se convierte en base y la base se convierte en número. Si tengo el logaritmo 1 sobre el logaritmo de 5 en base 3, esto va a ser igual al logaritmo de 3 en base 5. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora pasemos a la propiedad número 6. Si yo sé que a es un número real, positivo, b mayor que 0 y b diferente de 1, entonces miren, si yo al logaritmo de a en base b lo elevo a la potencia, a ambos se eleva a la potencia, a la n, b a la n. O también a este a lo puedo sacar en la raíz enésima y a la b también le saco la raíz enésima. Miren en este caso, por ejemplo, me dan esto. Quiero aplicar la identidad fundamental del logaritmo. Pero para que sea igual, estos ambos deben ser iguales. Y 9 es 3. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Pongo así, 9 logaritmo. Es decir, a ambos le elevo al cuadrado, por ejemplo. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Sería 16. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Sería 9. ¿Ven? Entonces quiere decir, ¿ven? La base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Entonces esto va a ser igual a 16. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este caso, tengo dos. Logaritmo. Acá es 8 y acá es 125. Entonces, en este caso voy a sacar a ambos, saco la raíz cúbica. ¿Qué pasa si sacamos la raíz cúbica de 125? Sería 5. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de 8? Es 2. Entonces quiere decir que la base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Entonces esto ¿qué va a ser igual? Eso va a ser igual al número, que sería 5. Muy bien, joven. Esa es la primera parte del logaritmo. Empezaremos con algunos ejercicios para mostrarles cómo funciona todo esto aplicando sus propiedades, jóvenes. Por ejemplo, me dice calcular el logaritmo de 16 en base 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que encontrar el logaritmo de 16 en base 2. Esto va a ser igual al logaritmo de 2 a la cuarta, que es 16, en base 2. Esto aquí va a ser igual 4 veces logaritmo de 2 en base 2. Pero esto vale 1. Entonces esto va a salir 4. Pero miren, ¿qué pasa si yo quiero aplicar la definición? Entonces sería el logaritmo de 16 en base 2 es igual a x. Esta es propiedad del sombrerito. Acá, ¿esto qué se va a decir? Esto, la base, ojo, la base elevado a este exponente va a ser igual a ¿quién? Al número que es 16. Es decir, 2 elevado a la x, 2 a la x va a ser igual a 16. 2 a la x va a ser igual a 2 a la cuarta. Bases iguales, exponentes iguales.
Entonces x va a ser igual a 4. Es aplicando la definición, jóvenes. Muy bien. Estamos en el problema número 2. Me dice hallar x. Vean ustedes que la base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Al número. ¿Quién es el número? 3x menos 2. Que va a ser igual a x más 8. 2x va a ser igual a 10. Entonces, x va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer esto, a ver. Este 2 que ustedes están viendo acá, lo voy a pasar aplicando la propiedad del sombrerito. Este 2 va a pasar acá, como la potencia de 5 novenos. Entonces yo tendría lo siguiente. Tendría m es igual al logaritmo de, en base 2, de 75 sobre 16. Menos el logaritmo de 5 novenos elevado al cuadrado. Porque esto pasó acá como potencia. Más el logaritmo de 32 sobre 243. También todos en base 2. Todos deben ser base 2, ¿de acuerdo? Entonces, todo está en base 2. Entonces, esto va a ser igual el logaritmo de 75 sobre 16 en base 2 menos el logaritmo de 25 sobre 81 más el logaritmo de 32 sobre 243. Este es el logaritmo, esto sería el logaritmo menos el logaritmo de un cociente. Divido los números. Esto sería el logaritmo en base 2 de 75 sobre 16 sobre ¿quién? 25 sobre 81. ¿De acuerdo? Ahora, como este es más, sería por 32 sobre 243. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? El logaritmo de, en base 2, de medio y extremo. Sería 81 por 75. 81 por 75 sobre 16 por 25. 16 por 25. Y este es por 32 sobre 243. Es decir, en este caso acá hemos hecho esto, miren. Productos extremos y productos medios. ¿De acuerdo? Ahora voy a simplificar. Este 16 a la parte acá es 1, acá sería 2. Acá sería 25, acá 25, acá me quedaría 3. Acá sería 81, 1, 81 acá sería 3. El 3 con acá se va a ir. Entonces me queda solamente 2. Es decir, ahí sería, por ejemplo, me quedaría el logaritmo de 2 en base 2. Y esto va a ser igual a 1. 4. Bueno, acá esto, el logaritmo de 10 en base 10 es 1. El logaritmo de 1000 es igual al logaritmo de 10 al cubo en base 10. Entonces sería 3 logaritmo de 10 en base 10, porque se pone en la base 10, entonces sería 3. Por lo tanto, aquí es igual E. Esto vale 1. Esto es 3. Más 1 es igual a 5. ¿De acuerdo? Igual acá. Esto tengo acá el logaritmo de 10.000. ¿Está bien? 10.000. Es igual al logaritmo de 10 a la 4. Sería 4 veces logaritmo de 10 en base 10. Entonces esto vale 1. Por 4 es 4. Y tengo el logaritmo de e a la 5. Este sería 5 veces logaritmo de e. Pero el logaritmo de e en base e es 1. Por 5 sería 5. El logaritmo de 16 en base 4 va a ser igual al logaritmo de 4 al cuadrado en base 4. Este 2 pasa acá, Sería 2 veces el logaritmo de 4 en base 4, que va a ser 1. Por 2, 2. Por lo tanto, ¿a qué es igual m? M va a ser igual a. Esto vale 4. Esto es 5. Y esto vale 2.
Entonces sería 11. Muy bien. E igual. Vamos a poner número 6. E igual. Arriba tengo el logaritmo de 20. La base es 10. Este sería el logaritmo de un producto. Pues si es más, el logaritmo de un producto. Sería el logaritmo de 4 por 5. Y esto va a ser igual el logaritmo de 20 sobre. ¿Cuánto es 4 por 5? Es 20. Entonces esto va a ser igual a 1. Miren por qué es 1. Porque aquí esto lo estamos simplificando. Correcto. Muy bien. Vamos a pasar al problema 6. En el problema 6 hoy vamos a aplicar la definición de logaritmos. ¿De acuerdo? Para encontrar el número, para encontrar la base y para encontrar también el exponente también en este caso. ¿De acuerdo? Miren bien. Yo tengo, por ejemplo, A es logaritmo de 9 en base 3 y es igual a X. Esto quiere decir que la base, que es 3, elevado a este exponente que es X, debe ser igual a 9. Entonces, ¿qué tenemos acá, jóvenes? 3 a la X. ¿A qué es igual 9? Es 3 elevado al cuadrado. Bases iguales, exponentes iguales. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 2. Esa es la respuesta. En el caso B, me dicen el logaritmo de X en base 4 es igual a 1/2. Igual a 1/2. Entonces, la base, ojo, la base elevado a este exponente es igual al número. Es decir, 4 elevado a la 1/2 es igual a X. Entonces, ¿cuánto es 4 a la 1/2? Sería raíz cuadrada de 4, que sería 2, que va a ser igual a X. ¿De acuerdo? C. ¿Qué dice el primer número C? Dice, logaritmo de 16 en base X es igual a 4. Esto quiere decir que la base elevado a este exponente que es 4 es igual al número que es 16. X a la cuarta va a ser igual a 2 a la cuarta. Exponentes iguales, entonces bases iguales. Entonces X vale 2. D. ¿Qué dice el primer número D? Dice, el logaritmo de 4 elevado, pero en base 1/2, es igual a X. En este caso, la base es 1/2 elevado al exponente de X va a ser igual a 4. ¿De acuerdo? Pero 1/2, tengo acá 1/2 a la X. Esto sería 2 al cuadrado. Si yo quiero esto pasar, esto es como si fuera acá sobre 1, pasarlo a 1/2, entonces tengo que el 2 cambiar de signo. ¿Sí? 1/2 a la X es igual a 1/2 elevado a la menos 2. ¿Ven o no? Porque este menos 2 hace que esto sea 2. Al cuadrado es 4. Entonces ahora tienen bases iguales, exponentes iguales. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale menos 2. Bueno, en este caso, igual al problema anterior, miren. Este es si es más, es un producto. Y si es menos, es una división. Es decir, puedo decir esto por esto entre esto. Sería R es igual a ¿qué? Logaritmo, ¿de acuerdo? Logaritmo sería 37 sobre 23 por 3 por 74 sobre 3 sobre 92. ¿Esto a qué va a ser igual? Es el logaritmo de, a ver, vamos a, no, medios extremos, vamos a medios extremos. El 3 multiplica a esto, y el de acá con el de acá. Entonces sería el logaritmo de 92 por 37 y por 3. Sobre 23 por 74 y por 3. Este es 23, por si acaso, 23 por 74 y por 3. Vamos a simplificar. A ver, simplificamos. Se va este 3 con este 3. 37 aparte 1 y acá sería 2. 23, 1, 23 acá sería 4. Mitad 1, mitad 2. Entonces, R va a ser igual a
logaritmo de 2. Esa es la respuesta. Logaritmo de 2. Muy bien. Pasamos al problema número 9, jóvenes. Y aplicando también nuevamente, jóvenes, la regla del sombrerito. Esto Q es igual logaritmo de E. Esto pasa acá. 2 veces logaritmo de E. Esto no pasa acá también. Sería 3 logaritmo de E. Y así sigo hasta 20 logaritmo de E. Recuerden que el logaritmo de E en base E es 1. Entonces esto vale 1, 1, 1, 1. Entonces acá me quedaría 1 más 2 más 3 y así hasta más 20. Y estos son números naturales consecutivos. Es el último por el número que le sigue entre 2. Y entonces sacamos acá mitad. Mitad acá sería 10 y mitad acá sería 1. Y sería 10 por 21 sería 210. Muy bien. Miren, no olvides acá para hacer este problema que la raíz de 8 siempre va a ser igual a 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Miren, porque ese es igual logaritmo de 16 por este número de acá. Su número de este logaritmo es el acá. Ahora este sería logaritmo de, esto sería raíz de 8 en base 8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Logaritmo de qué, a ver. Al cuadrado se va la raíz, 8. Entonces me queda 8 al cuadrado. ¿Ven? Pero antes que siga, para no confundirse ahí todos, jóvenes, escuchen bien, falta poner el logaritmo. Sería igual logaritmo de 16, logaritmo de 8 en base 8 a 8 al cuadrado. Porque he elevado ambos al cuadrado. Al cuadrado se va la raíz, al cuadrado acá. ¿No? Esto pasa como acá, como un medio. Sería igual logaritmo de 16 de un medio logaritmo de 8 en base 8. Pero esto vale 1. Entonces acá me quedaría un medio de 16. En base 16. Ahora, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual, un medio sería 2 a la menos 1. 16 sería 2 a la 4. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Ahí sería menos 1 entre 4. Sería menos 1 entre 4. ¿Está bien o no? ¿De acuerdo? Y esto vale 1. Esto sería menos 1 cuarto la respuesta. Porque el logaritmo de 2 en base de 2 sería 1. ¿De acuerdo? Sería menos 1 cuarto. Acá igual, miren, la base de la potencia es igual a la base del logaritmo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda todo esto. Me quedaría el logaritmo de 10 más el logaritmo de E. Pero no olvides que el logaritmo de 10 es 1. Porque la base es 10 también. Y el logaritmo de E es también la base, es E. Esto también vale 1. Entonces, 1 más 1 sería 2. Digo acá, no te olvides en qué, jóvenes. No olviden, jóvenes, que el logaritmo de E es igual al logaritmo de E en base E. Y esto vale 1. ¿De acuerdo? Eso vale 1. Para recalcar siempre eso. ¿Qué hacemos en este logaritmo? Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a elevar a ambos al cubo. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una raíz enésima de A y elevo a la n, esta que es igual, se van y me queda la. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando elevo al cubo, se va a la raíz cúbica y me queda 3 al cuadrado. M que es igual. Entonces, si elevo al cubo, se va a la y me quedaría 3 al cuadrado. Y 3 al cubo, porque elevé al cubo. Elevo al cubo a esto y elevo al cubo a acá. Entonces, ahora esto que es igual. Profesor, entonces este es 2, el exponente del número es 2, este es el exponente de la base. Ellos se dividen, sería 2 tercios, logaritmo de 3 en base 3. Esto vale 1, sería 2 tercios. Muy bien, pasamos al problema número 13. En el problema 13 vamos a aplicar la propiedad de la inversa, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la propiedad de la inversa? Dice lo siguiente.
Miren lo que voy a hacer. Es igual. Recuerden que si tengo 1 entre el logaritmo de 2 en base 3, esto va a ser el logaritmo de 3 en base 2. Más el logaritmo de 1/3 en base 2. Este es el logaritmo de un producto. Sería 3 por 1/3 en base 2. Se van los 3 y me queda logaritmo de 1 en base 2. Y eso va a ser igual a 0. Acá aplico la definición. La base elevado al exponente es igual al número. Sería x menos 1 al cuadrado va a ser igual a 49. Este 2 pasa como la raíz cuadrada de esta cantidad. X menos 1 debe ser más menos raíz cuadrada de 49. ¿Eso qué quiere decir? Que x menos 1 va a ser igual a 7 o x menos 1 va a ser igual a menos 7. Entonces x va a ser igual a 8 o x va a ser igual a menos 6. Recuerden que la base, esta base que es x menos 1, debe ser mayor que 0 y diferente de 1. ¿De acuerdo? X menos 1 debe ser diferente de 1. Es decir, x debe ser mayor que 1 y x debe ser diferente de 2. Entonces, esto sí cumple, es 8, pero acá no cumple. Entonces, esto es absurdo. No cumple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería tu conjunto de solución? Solamente sería el 8. Nada más. Muy bien. Por último, acá también hay que hacer, mira, para que, ojo, acá el x debe ser mayor que 0. Punto. El x menos 6 también debe ser mayor que 0. Quiere decir que el x debe ser mayor que 6. Entonces, si tú esto todo lo intersectas, sería... Acá, entonces acá, ¿cuál sería acá? Que x debe ser mayor que 6. ¿Está bien o no? Esto, entonces este es importantísimo, esta condición. Ahora, este es el logaritmo de un producto. Profesor, sería el logaritmo de x por x menos 6. En base 2 es igual a 4. Entonces, aplicando la definición, la base elevado a este exponente, 2 a la 4, debe ser igual al número x por x menos 6. 16 es igual a x al cuadrado menos 6x. Entonces 0 es igual a x al cuadrado menos 6x menos 16. X, y acá pongo 8 y 2. Esto es menos y esto va a ser más. Quiere decir que acá el que va a tomar dos valores. ¿De acuerdo? Un valor sería, jóvenes, que x va a ser igual a 8. Y 8 es mayor que 6, si cumple. Perfecto. Acá x acá va a ser igual a menos 2. ¿Ven o no? X es menos 2. Pero menos 2 no es mayor que 6. Entonces esto no cumple. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería el conjunto solución? Sería solamente el valor de 8. Bueno, jóvenes, con esto estamos llegando a la parte final de la parte 1 de logaritmo. Muchas gracias por su atención.